Ella vino a ultimar el divorcio en una mañana gris que se sentía más pesada que el invierno. Y en ese momento, todo lo que Marcus creía sobre su vida se derrumbó. El pasillo de la sala del tribunal olía a papel viejo y a arrepentimiento. Y mientras levantaba la vista de la carpeta que tenía apretada en las manos, la respiración se le quedó atrapada dolorosamente en el pecho. Allí estaba Alina, la mujer que una vez amó lo suficiente como para construir sueños con ella, su rostro más tranquilo de lo que recordaba, su postura firme, pero su cuerpo inconfundiblemente cambiado. Debajo de su abrigo había una vida que él nunca supo que existía. Tenía 7 meses de embarazo y la sorpresa lo dejó paralizado donde estaba, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse y verlo desmoronarse. Si crees en la bondad, el perdón y las segundas oportunidades, tómate un momento ahora mismo para darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza, comentar tus pensamientos, suscribirte a Crónicas que rompen el alma y decirnos en los comentarios desde donde lo estás mirando. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Marcus había reproducido ese día en su cabeza cientos de veces, pero ninguna de esas versiones imaginadas lo preparó para esto. Se suponía que el divorcio sería limpio, definitivo y tranquilo. Papeles firmados, vidas separadas, heridas selladas. Durante meses se había dicho a sí mismo que ese final era necesario, que el amor simplemente se había desgastado bajo el peso de los malentendidos y el orgullo. Sin embargo, ver a Alina así abrió emociones que él había enterrado profundamente bajo la ira y el silencio. El embarazo no fue solo una sorpresa. Fue un espejo que lo obligó a afrontar lo poco que realmente sabía sobre la mujer con la que una vez compartió hogar. Su matrimonio no se derrumbó en una explosión dramática, sino que se erosionó lentamente por el agotamiento, las largas horas de trabajo y las conversaciones pospuestas hasta que desaparecieron por completo. Marcus creía que proporcionar estabilidad significaba sacrificar la presencia, mientras que Alina necesitaba conexión más que comodidad. Cuando la distancia se hizo insoportable, ninguno de los dos luchó lo suficiente para salvarla. La separación se produjo de forma silenciosa y educada, como si dos desconocidos se pusieran de acuerdo en olvidar algo valioso. En algún punto del camino, la vida continuó sin que él lo supiera, y ahora estaba frente a él en forma innegable. Alina se comportaba con una fuerza silenciosa que Marcus siempre había admirado, pero rara vez comprendido. Los meses separados la habían cambiado. Ella había aprendido a sobrevivir a la decepción, el miedo y la soledad de una manera que Marcus nunca tuvo que hacerlo. Cuando descubrió que estaba embarazada, el mundo se tambaleó bajo sus pies. Pero ella eligió el coraje en lugar del caos. Ella reconstruyó su vida lentamente, un día a la vez, sin amargura, sin exigencias. El niño que crecía dentro de ella se convirtió en su razón para despertar, para soportar y para creer que los finales aún podían dar origen a algo significativo. Marcus, por otro lado, había estado atrapado en el mismo lugar emocional desde la separación, adormeciéndose con la rutina y las racionalizaciones. Se dijo a sí mismo que alejarse era más fácil que fracasar de nuevo, que empezar de nuevo requería menos vulnerabilidad que arreglar lo que estaba roto. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que se dio cuenta de que el futuro que había abandonado había continuado sin su consentimiento. Sintió el peso del arrepentimiento sobre su pecho, mezclado con un miedo que nunca había conocido, el miedo a ser irrelevante en una vida que podría haber sido su mayor responsabilidad. A medida que avanzaba el proceso legal, el silencio entre ellos se hizo más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido antes. Marcus notó los pequeños detalles que antes ignoraba, la forma cuidadosa en que Alina apoyaba sus manos sobre su vientre, la fuerza cansada en sus ojos, la paciencia en sus movimientos. Era imposible no preguntarse cuántas noches había pasado sola, cuántos miedos había enfrentado sin su apoyo. Esta constatación lo hizo sentir humilde. Por primera vez, se preguntó si alejarse había sido realmente una muestra de fortaleza o simplemente una evasión disfrazada de dignidad. Las semanas que siguieron obligaron a Marcus a reflexionar sobre sí mismo.
Comenzó a ver que el amor no desaparecía cuando las personas se fallaban entre sí. Esperó, magullado y en silencio, a que se rindiera cuentas. Buscó ayuda, no para deshacer el pasado, sino para comprender al hombre en el que se había convertido. Lentamente y dolorosamente, aprendió que estar presente requería coraje, no control. Dejó de defender sus decisiones y comenzó a examinarlas. Y al hacerlo, algo dentro de él se suavizó. Alina notó el cambio, no a través de grandes gestos, sino a través de la constancia. Marcus respetó los límites, ofreció apoyo sin expectativas y apareció cuando era necesario. Escuchó más de lo que habló. Aprendió a aceptar la incomodidad en lugar de huir de ella. La confianza no regresó de la noche a la mañana, pero ninguno de los dos se apresuró. La curación rara vez se anuncia en voz alta. Llega silenciosamente a través del esfuerzo repetido sin garantía. A medida que el embarazo se acercaba a sus últimas semanas, ambos se encontraban en una encrucijada. Los papeles del divorcio todavía eran válidos, el pasado aún doloroso y el futuro incierto. Pero indudablemente algo había cambiado. Lo que una vez pareció un final comenzó a parecerse a una pregunta sin respuesta. Ya no eran las mismas personas que se habían fallado mutuamente antes. Eran dos personas que habían aprendido a través de la pérdida lo que realmente importaba. Marcus se dio cuenta de que el amor no se demostraba a través de la perfección, sino a través de la responsabilidad. Alina se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar el dolor. Significó elegir no dejar que definiera el resto de su vida. Todavía no se sabía si volverían a recorrer el mismo camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ope se sintió honesta en lugar de desesperada. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, tómate un momento para darle me gusta, comentar y compartir este video. Su participación ayuda a que historias como esta lleguen a las personas que más las necesitan. En los últimos días antes de la llegada del niño, Marcus comprendió que algunos momentos redefinen a una persona para siempre. Ver a Alina embarazada de 7 meses el día de su divorcio no había sido un castigo. Había sido una llamada de atención. La vida le había dado una segunda oportunidad, no garantizada, no prometida, pero posible. Y ya sea que esa oportunidad lo llevara a reconstruir una familia o simplemente a convertirse en un mejor hombre, prometió no desperdiciarla. Justo antes del final, tenemos una petición especial para ti. Por favor, comenta una palabra que describa cómo te hizo sentir esta historia. Tus palabras importan más de lo que crees. Cuando finalmente llegó el día y una nueva vida entró al mundo, trajo consigo el silencioso poder de la renovación. Marcus permaneció humilde, consciente de que el amor no se mide por cuán fuerte nos aferramos a él, sino por cuán profundamente estamos dispuestos a crecer. Alina miró hacia adelante, no atada por el pasado, sino fortalecida por él. Y en ese frágil y hermoso comienzo, la historia demostró que incluso los finales más dolorosos pueden abrir la puerta a la gracia, la sanación y las segundas oportunidades si el corazón es lo suficientemente valiente para aceptarlas.